La tensión se respiraba en cada rincón de la casa grande. Adriana, con el rostro pálido pero los ojos llenos de dudas, no conseguía apartar de su mente la propuesta de José Luis. La había escuchado una y otra vez, como si esas palabras hubieran quedado grabadas en su memoria a fuego. La oferta del mayordomo no era un simple gesto de apoyo ni un consejo paternal. Era una maniobra cargada de intereses, una trampa envuelta en promesas de libertad. Si cedía sus tierras, él aseguraba que podría vivir sin obstáculos su amor con Rafael. Pero Adriana conocía demasiado bien la astucia de José Luis, esa habilidad innata para disfrazar la conveniencia propia de generosidad. Cada vez que recordaba su mirada penetrante, el modo en que había pronunciado paz y futuro, sentía que la estaban empujando a un abismo del que no podría regresar. Mientras tanto, Rafael se había lanzado con una determinación casi obsesiva sobre Ana. No era la primera vez que la acorralaba, que buscaba arrancarle la verdad sobre la muerte de Julio. Pero en esta ocasión la presión resultaba asfixiante. El hijo del duque no quería dejar cabos sueltos. Estaba convencido de que Ana sabía mucho más de lo que admitía, que había presenciado algo aquella tarde fatídica y que, por miedo o por conveniencia, guardaba silencio. Su tono era cada vez más duro, sus palabras más afiladas, y Ana, con las manos temblorosas, intentaba sostenerse en una versión que se desmoronaba con cada pregunta. Sin darse cuenta, la joven había caído en la trampa de Úrsula, que desde la sombra movía hilos invisibles para protegerse a sí misma y, al mismo tiempo, mantener bajo control a quienes podían delatarla. Úrsula había calculado cada detalle, consciente de que su supervivencia dependía de desviar las sospechas de Rafael hacia otros destinos. En medio de esta vorágine, la noticia de que el embarazo de Adriana seguía adelante se expandió como un rayo por los pasillos de la casa grande. Para muchos, significó un destello de esperanza en tiempos de incertidumbre. El propio José Luis, con un gesto solemne que sorprendió a quienes lo rodeaban, confesó sentir que, a través de ese bebé, Julio seguía presente. Era como si la vida se encargara de reparar con un nuevo comienzo el vacío dejado por la tragedia. Sin embargo, esa alegría no era compartida por todos. Bárbara, testigo de un secreto que la atormentaba en silencio, no pudo evitar estremecerse al recordar que la criatura que crecía en el vientre de Adriana no era, en realidad, hijo de Julio. Ese recuerdo se le clavaba como una espina, porque sabía que cuando la verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Las dudas comenzaron a germinar también en la mente de José Luis. El mayordomo, que tantas veces había callado verdades y manipulado destinos, no pudo reprimir un pensamiento que lo sacudió como un látigo. ¿Y si el niño era de Rafael? Esa posibilidad lo desestabilizaba, porque cambiaba por completo el tablero de poder dentro de la familia. No tardó en confiarle esa inquietud a Victoria, la mujer a la que consideraba su aliada más peligrosa y, al mismo tiempo, más eficiente. Descubre la verdad, le ordenó sin titubear, como quien encomienda una misión que no admite fracaso. Victoria aceptó, aunque en su interior bullían emociones encontradas. Para ella, cada secreto revelado era un arma, y cada silencio, una oportunidad de control. Pocas horas después, José Luis se encaró directamente con su hijo. El tono de su voz fue tan frío como firme. Quería saber si el niño que esperaba Adriana llevaba realmente la sangre de los Gálvez, o si todo lo que estaban viviendo no era más que una farsa peligrosa. Adriana, atrapada en un dilema que la desgarraba, se encontraba cada vez más sola. Por un lado, la insistencia de José Luis la empujaba a aceptar el intercambio. Sus tierras a cambio de un futuro con Rafael. Por otro, el propio Rafael le rogaba que no se precipitara, que no se dejara seducir por una propuesta envenenada. Él conocía demasiado bien la ambición de su padre y estaba seguro de que detrás de cada palabra amable se escondía un beneficio calculado. Rafael no hablaba con frialdad, sino con el dolor de un hijo que se sabía víctima de una manipulación constante. Ver a Adriana debatirse entre la ilusión de un amor libre y el riesgo de perderlo todo le rompía el alma. Y, sin embargo, sentía que no podía detenerla, que cualquier decisión que tomara acabaría marcando para siempre su destino. Poco después, la tensión se trasladó a los rincones más sombríos de la casa grande. Matilde, con el corazón acelerado y las manos heladas, no conseguía dormir desde hacía días. El recuerdo de las amenazas de Victoria la perseguía incluso en sueños. Atanasio, su marido, trataba de tranquilizarla, de convencerla de que la duquesa no se atrevería a dar un paso sin el consentimiento del duque. Pero Matilde conocía demasiado bien a Victoria.
Había visto en sus ojos una frialdad capaz de ejecutar venganzas sin necesidad de pedir permiso. Cada vez que escuchaba un golpe de viento en las ventanas o un crujido en el pasillo, Matilde temía que fuera el inicio de un castigo silencioso. Su vida se había convertido en una sucesión de sobresaltos, en un miedo constante que ni los brazos de Atanasio podían disipar. El ámbito sentimental tampoco escapaba a la incertidumbre. En la zona de servicio, los rumores circulaban con fuerza, alimentados por miradas cómplices y conversaciones entrecortadas. Pepa, después de hablar largo rato con Eva, parecía haber tomado una decisión definitiva respecto al triángulo que la unía a Martín y Francisco. Nadie sabía con certeza qué camino elegiría, pero se notaba en su semblante que ya no quería seguir viviendo en la indecisión. Martín, con la esperanza pintada en los ojos, aguardaba una señal que lo confirmara como el elegido. Francisco, en cambio, trataba de disimular su ansiedad, ocultando tras gestos de cordialidad una tormenta de emociones que lo devoraba por dentro. La rivalidad entre los dos jóvenes se intensificaba en silencio, sin necesidad de palabras, porque ambos sabían que estaban apostando su corazón en un juego en el que solo podía haber un vencedor. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes recibió a un visitante inesperado. Tomás Requena llegó con la excusa de reunirse con un mercader, pero su verdadera intención no pasó desapercibida. Pidió hospedaje durante unos días, y aunque Mercedes aceptó con cierta cortesía, tanto Alejo como Luisa no ocultaron su malestar. El ambiente se volvió denso, cargado de sospechas. Era evidente que Tomás no había aparecido allí por casualidad. Cada gesto suyo, cada mirada dirigida hacia Luisa, dejaba entrever un pasado compartido que ambos intentaban ocultar. Para Luisa, su presencia significaba abrir heridas que creía cerradas. Para Alejo, la llegada de ese joven despertaba celos y desconfianza. Nadie en la casa se atrevió a preguntar directamente cuál era el verdadero motivo de su visita, pero todos intuían que lo que estaba por revelarse tendría consecuencias imprevisibles. En ese cruce de tensiones y secretos, la vida en Valle Salvaje se transformaba en un tablero donde cada movimiento podía desencadenar una tormenta. La mirada perdida de Adriana, el ímpetu de Rafael, la astucia de José Luis, la frialdad de Victoria, el temor de Matilde, las dudas de Pepa y el enigma de Tomás se entrelazaban en un mismo hilo narrativo. Y lo que parecía ser un capítulo marcado por la esperanza de una nueva vida pronto se convertía en un campo de batalla donde la verdad, el amor y la ambición se enfrentaban sin tregua. La tensión entre padre e hijo alcanzó un punto álgido cuando José Luis decidió enfrentar directamente a Rafael. El mayordomo, con el rostro endurecido por los años de secretos guardados y resentimientos acumulados, no vaciló en lanzar la pregunta que martillaba su mente desde hacía días. ¿Era aquel niño que Adriana llevaba en su vientre fruto del amor entre ella y Julio, o escondía la marca indeleble de una traición más cercana de lo que quería admitir? Rafael, sorprendido por la dureza de ese interrogatorio, se quedó mudo unos instantes. El silencio fue tan elocuente que José Luis creyó encontrar en él una confirmación. Pero lo cierto es que Rafael no callaba por culpabilidad, sino por la indignación de sentirse reducido a sospechoso frente a un padre que jamás había sabido ofrecerle cariño verdadero. Las palabras se volvieron dagas. José Luis insistía, con una mezcla de ira y fingida preocupación, en que necesitaba la verdad para proteger el honor de la familia. Rafael, en cambio, sentía que detrás de cada frase se escondía únicamente la obsesión de su padre por controlar cada aspecto de la vida de los demás. La discusión se tornó áspera, hasta que la voz de Adriana irrumpió desde la entrada. Con los ojos enrojecidos y la respiración agitada, pidió que cesaran las acusaciones. No soportaba más que se hablara de su embarazo como si fuera una moneda de cambio, una excusa para avivar viejos rencores. Rafael la miró con ternura, intentando transmitirle calma, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido sembrada y amenazaba con crecer como una hiedra venenosa. Mientras tanto, Bárbara seguía luchando contra el peso de la verdad que conocía. Recordaba con nitidez el instante en que descubrió que el hijo de Adriana no era de Julio, sino de Rafael. Esa certeza la perseguía como un fantasma, obligándola a fingir alegría cada vez que alguien celebraba la futura llegada del bebé. Cada sonrisa fingida le quemaba los labios, cada gesto de complicidad le resultaba insoportable. En la soledad de su habitación, lloraba en silencio, consciente de que callar la verdad significaba traicionar su propia conciencia, pero revelarla supondría dinamitar el frágil equilibrio que mantenía en pie la casa grande. Era un dilema cruel.
proteger a Adriana y a su criatura o liberar una verdad que arrasaría con todo lo construido. Victoria, siempre calculadora, percibió esa fragilidad en Bárbara y la convirtió en una oportunidad. Se acercó a ella con palabras aparentemente amables, pero cada frase escondía una intención oculta. Le recordó lo importante que era la lealtad, lo fácil que podía resultar perderlo todo si se dejaba dominar por el impulso de confesar. Le habló de la importancia de mantener las apariencias, de la necesidad de proteger la estabilidad de la casa grande. Sin embargo, detrás de ese tono persuasivo, Victoria solo buscaba confirmar lo que sospechaba, que el hijo de Adriana no era de Julio. Cuando vio el temblor en las manos de Bárbara y el silencio prolongado tras cada pregunta, comprendió que estaba más cerca que nunca de la verdad. Y ese conocimiento era un arma que planeaba usar en el momento más oportuno. Al mismo tiempo, Matilde intentaba sobrevivir a sus propios temores. Las amenazas veladas de Victoria habían dejado una huella imborrable en su ánimo. Cada día se despertaba con la sensación de estar bajo vigilancia, como si la duquesa controlara incluso el aire que respiraba. Atanasio, con su carácter sereno, intentaba consolarla, asegurándole que todo acabaría bien, pero sus palabras se desvanecían frente a la certeza de Matilde de que Victoria no necesitaba el consentimiento de nadie para ejecutar sus planes. La mujer había visto suficientes gestos de frialdad en los ojos de la duquesa como para saber que era capaz de cualquier cosa. Vivía en un estado de alerta constante, prisionera de una angustia que la consumía poco a poco. En la planta baja, lejos de esas intrigas, la vida sentimental de los jóvenes criados continuaba generando incertidumbre. Pepa, tras hablar con Eva, parecía decidida a elegir entre Martín y Francisco. Pero esa elección, lejos de ser liberadora, era una fuente de ansiedad. Martín aguardaba ansioso, convencido de que su vínculo con Pepa era lo suficientemente fuerte como para vencer cualquier obstáculo. Francisco, por su parte, ocultaba tras un velo de cordialidad una tormenta interior que lo desgarraba. Ambos sabían que la decisión de Pepa marcaría un antes y un después en sus vidas, y cada gesto, cada palabra, era interpretado como una pista del desenlace inminente. Los pasillos de la servidumbre se convirtieron en un escenario de miradas furtivas y silencios cargados de significado. Mientras tanto, en la casa pequeña, la presencia de Tomás Requena comenzaba a alterar la rutina. Aunque se presentó con la excusa de un asunto comercial, su interés parecía centrarse exclusivamente en Luisa. Cada vez que se cruzaban, un silencio incómodo se imponía entre ellos, como si compartieran un secreto que nadie más debía conocer. Alejo, incapaz de disimular sus celos, observaba cada interacción con desconfianza. Para él, la llegada de Tomás no era una casualidad, sino una amenaza directa a la estabilidad de su relación con Luisa. Mercedes, sorprendida por la tensión palpable, intentaba mantener la cordialidad, pero intuía que aquel joven escondía un motivo más profundo para haber aparecido en Valle Salvaje. El aire en la casa pequeña se volvía cada vez más espeso, y todos sabían que tarde o temprano saldría a la luz la verdadera razón de su visita. La vida en el valle parecía girar en torno a un mismo eje: secretos ocultos, verdades a medias y decisiones que podían cambiarlo todo. Adriana seguía atrapada entre la ilusión de una nueva vida y la desconfianza de quienes la rodeaban. Rafael, dividido entre protegerla y enfrentarse a su padre, caminaba sobre un terreno minado de sospechas. José Luis, incapaz de soltar las riendas del control, se hundía cada vez más en un laberinto de manipulaciones. Y en paralelo, la sombra de Tomás se proyectaba sobre la casa pequeña, anticipando revelaciones que nadie estaba preparado para escuchar. La calma era solo aparente. Bajo la superficie, las pasiones y los miedos bulían como un volcán a punto de estallar. Y cada mirada, cada palabra, cada silencio parecía anunciar que el destino de Valle Salvaje estaba a punto de dar un giro irreversible. José Luis pasó la noche entera en vela, caminando de un extremo a otro de su habitación como una fiera enjaulada. La duda lo corroía hasta el punto de convertirlo en un hombre irreconocible. Había dedicado su vida a servir a la familia Gálvez, pero en su fuero interno siempre había sentido que le correspondía un lugar mucho más alto. Y ahora, esa sospecha de que Rafael podía ser el verdadero padre del hijo de Adriana abría para él un horizonte inesperado. La posibilidad de desbaratar la unión que tanto había defendido, de tomar por fin un control absoluto sobre los destinos de la casa grande. Cada paso que daba por el pasillo, cada respiración agitada, eran el reflejo de un hombre dominado por la ambición disfrazada de deber. Al amanecer, decidió actuar. Convocó a Victoria a una reunión secreta,
convencido de que ella era la única capaz de obtener la verdad que se le escapaba. La duquesa, siempre calculadora, escuchó en silencio, con los dedos entrelazados y los ojos brillando de un modo que mezclaba frialdad y expectación. Comprendía que cuanto más desesperado estaba José Luis, más fácil resultaba manipularlo. Aceptó la misión de averiguar la verdad sobre el embarazo de Adriana, pero en su interior lo que realmente deseaba era poseer esa información para utilizarla como moneda de poder. Sabía que la verdad, en Valle Salvaje, valía más que cualquier fortuna. Mientras tanto, Adriana trataba de hallar consuelo en la serenidad de los jardines. Paseaba lentamente, acariciando su vientre con una mezcla de ternura y miedo. La noticia de que su embarazo seguía adelante había traído un soplo de esperanza, pero también había despertado sospechas que la desgarraban. En cada mirada percibía el juicio ajeno. Unos la felicitaban con calidez sincera, otros la observaban con ojos inquisidores. Ella misma no podía evitar preguntarse si el futuro de su hijo estaría marcado por la sombra de las intrigas de los adultos. En su soledad, recordaba a Julio con una nostalgia que dolía. Pensaba en cómo habría recibido él la noticia, en qué palabras de aliento le habría dedicado. Y al mismo tiempo, sentía la cercanía protectora de Rafael, cuya mano firme le devolvía una calma frágil. Pero esa calma se desvanecía cada vez que aparecía José Luis con su mirada inquisitiva. Bárbara, atrapada en el tormento de su secreto, se desmoronaba poco a poco. En el silencio de su habitación, escribía cartas que nunca enviaba, como una forma de liberar la verdad que la consumía. En esas hojas manchadas de lágrimas reconocía que el hijo de Adriana era de Rafael, que toda la ilusión construida en torno a la memoria de Julio era un engaño destinado a estallar en 1000 pedazos. Después, rompía esas cartas en 1000 pedazos y las arrojaba al fuego, incapaz de asumir la responsabilidad de difundir lo que sabía. Esa dualidad la destruía. Callar era una condena, hablar era una sentencia de muerte social. Cada día que pasaba se sentía más débil, más vulnerable frente a las insinuaciones de Victoria, que aprovechaba cada encuentro casual para deslizar frases cargadas de veneno, como quien acaricia una herida solo para comprobar hasta dónde duele. Úrsula, por su parte, desplegaba con maestría su red de intrigas. Observaba con atención el enfrentamiento entre José Luis y Rafael, y sonreía al comprobar que sus maniobras para desviar las sospechas daban fruto. Ana, presa del miedo, se mantenía bajo control, repitiendo la versión que Úrsula le había enseñado como si fuera un rezo. Cada vez que Rafael intentaba presionarla, la joven recurría a esas frases aprendidas de memoria que, aunque endebles, eran suficientes para sembrar la confusión. Úrsula sabía que el peligro no estaba en las palabras, sino en las emociones. Si lograba mantener a Ana dominada por el temor, jamás se atrevería a traicionarla. Y mientras tanto, el tiempo jugaba a su favor. Cada día que pasaba sin una confesión clara era una victoria más en su tablero de sombras. En paralelo, el triángulo de la servidumbre alcanzaba un punto de ebullición. Pepa, con el corazón dividido, se inclinaba cada vez más hacia uno de los dos jóvenes, aunque mantenía en secreto su decisión. Martín la observaba con devoción, esperando un gesto definitivo, mientras Francisco, cada vez más inquieto, buscaba consuelo en el trabajo para no dejarse consumir por la ansiedad. Las conversaciones con Eva habían dado a Pepa una claridad que hasta entonces le había faltado. Sabía que no podía prolongar esa indecisión sin destrozar a los dos. Sin embargo, el miedo a herir a quien no fuera elegido la paralizaba. Esa tensión se filtraba en la vida cotidiana, transformando cada tarea doméstica en un campo minado de miradas, silencios y emociones contenidas. En la casa pequeña, la sombra de Tomás Requena se alargaba con cada día que pasaba. Aunque Mercedes intentaba mantener la cordialidad, Alejo no ocultaba su rechazo. Percibía en Tomás una amenaza silenciosa, un intruso que, bajo la máscara de un huésped inofensivo, escondía intenciones mucho más profundas. Lo que más lo inquietaba era la reacción de Luisa. Cada vez que se encontraba con Tomás, su rostro cambiaba, como si luchara contra recuerdos que no quería dejar salir a la superficie. El silencio entre ellos hablaba más que 1000 palabras. Alejo, dominado por los celos, comenzó a vigilar cada movimiento de Tomás, buscando pruebas de esa relación oculta que intuía. Una noche, al encontrar a Luisa en la cocina hablando en voz baja con Tomás, sintió que la sospecha se confirmaba. No alcanzó a escuchar todas las palabras, pero captó lo suficiente. «No debiste volver», murmuró ella con un tono que mezclaba reproche y miedo. Tomás, en cambio,
respondió con firmeza. Tenía que hacerlo, Luisa. Lo que dejamos atrás no puede permanecer oculto para siempre. Esas frases quedaron grabadas en la mente de Alejo como un puñal. No entendía de qué hablaban, pero la certeza de que compartían un pasado lo destrozaba. El ambiente en la casa pequeña se volvió irrespirable. Mercedes intentaba calmar los ánimos, pero era consciente de que la tensión aumentaba cada día. La presencia de Tomás no era una anécdota pasajera, sino el preludio de una revelación que amenazaba con sacudir a todos. Y en medio de esa tormenta silenciosa, Luisa se encerraba en sí misma, incapaz de confesar lo que realmente la unía a aquel joven. Su silencio era una coraza que la protegía del juicio de los demás, pero también un muro que la aislaba de quienes más quería. En Valle Salvaje, cada secreto era una bomba de relojería, y en ese momento, había demasiadas bombas a punto de estallar. El enfrentamiento entre José Luis y Rafael alcanzó un punto sin retorno. Padre e hijo se encontraron frente a frente en el salón principal de la casa grande, bajo la mirada muda de los retratos familiares que parecían juzgar cada palabra. Rafael, con los puños apretados y la respiración agitada, acusó a su padre de haber convertido su vida en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento estaba calculado para servir a sus propios intereses. José Luis, lejos de negarlo, defendió su actitud con un cinismo helado. Todo lo que hago es para preservar el honor de la familia. Aquella frase fue la chispa que encendió la ira de Rafael, porque lo que él veía no era honor, sino ambición disfrazada de lealtad. Adriana, testigo del enfrentamiento, sintió como el miedo la paralizaba. El futuro de su hijo estaba en juego, y cada vez que José Luis hablaba de honor o de sacrificio, ella veía la amenaza de perderlo todo. Se debatía entre intervenir para apaciguar la discusión o guardar silencio para no agravar la tormenta. Finalmente, eligió el silencio, pero su rostro reflejaba un dolor tan profundo que Rafael lo percibió y lo usó como combustible para seguir defendiéndola. Ni tú ni nadie decidirá el destino de este niño, espetó a su padre, dejando claro que no estaba dispuesto a ceder. José Luis, con una sonrisa amarga, replicó que la verdad siempre salía a la luz, y que cuando lo hiciera, todos comprenderían que él había tenido razón. En ese mismo instante, en otra ala de la casa grande, Bárbara luchaba contra sus propios demonios. Las palabras de Victoria resonaban en su cabeza como un eco imposible de apagar. La lealtad es un lujo que pocos pueden permitirse, le había dicho, insinuando que el silencio podía ser su única salvación. Pero Bárbara no podía ignorar la verdad. El niño que Adriana esperaba era de Rafael. Esa certeza la ahogaba, la mantenía en un estado constante de ansiedad. En las noches se levantaba sobresaltada, con el corazón desbocado, imaginando el momento en que todo saliera a la luz y la familia la señalara por haber callado. Intentaba rezar para encontrar consuelo, pero ni siquiera la fe le devolvía la paz. Cada plegaria se rompía en lágrimas antes de llegar a completarse. Matilde, por su parte, vivía atenazada por el miedo a Victoria. Cada vez que la duquesa entraba en una habitación, Matilde sentía que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Atanasio insistía en que debía confiar, que nada ocurriría sin su consentimiento, pero ella sabía que Victoria no necesitaba la aprobación de nadie. Había visto en sus ojos un brillo de crueldad que la perseguía incluso en sueños. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, escuchó pasos en el pasillo. Se levantó temblando, convencida de que alguien venía por ella. Al abrir la puerta, no encontró a nadie, solo un candelabro encendido que no recordaba haber dejado allí. Ese simple detalle bastó para hundirla en un pánico absoluto. Era una señal, un recordatorio de que Victoria podía alcanzarla cuando quisiera. Mientras tanto, en la zona de servicio, el triángulo sentimental de Pepa, Martín y Francisco se tornaba más doloroso. Pepa había tomado su decisión, pero la guardaba como un secreto que todavía no podía revelar. Eva le había insistido en que no podía prolongar la incertidumbre, que debía ser honesta con los dos. Sin embargo, cada vez que intentaba hablar, la voz se le quebraba. Martín interpretaba sus vacilaciones como un signo de esperanza, mientras Francisco se hundía en la amargura de sentirse desplazado. Esa tensión era palpable para todos los sirvientes, que observaban en silencio cómo el amor se transformaba en una herida abierta. En la casa pequeña, la situación con Tomás Requena se volvía cada vez más insoportable. Alejo, consumido por los celos, comenzó a seguir cada paso del joven, buscando pruebas de su verdadera intención. Mercedes, cansada de las discusiones constantes,
Trataba de imponer un poco de orden, pero no podía evitar sentir que la llegada de Tomás era un presagio de desgracias. Luisa, por su parte, vivía en un estado de contradicción permanente. Sabía que debía mantenerse distante, pero cada encuentro con Tomás reavivaba un pasado que había jurado enterrar. Una tarde, mientras recogía flores en el jardín, él se acercó con un gesto contenido y una mirada que hablaba más que cualquier palabra. «No podemos seguir fingiendo que no compartimos una historia», dijo en voz baja. Luisa palideció, consciente de que alguien podía escucharlos. Alejo, escondido tras una columna, captó cada sílaba. Ese momento marcó un antes y un después. La certeza de que Luisa y Tomás compartían un secreto sacudió a Alejo como un terremoto. En su interior, una mezcla de rabia y miedo comenzó a crecer. No solo temía perder a Luisa, sino también descubrir que la vida que habían construido se sostenía sobre una mentira. Esa noche, incapaz de contenerse, la enfrentó. Le exigió explicaciones, le pidió la verdad que tanto había tratado de ocultar. Pero Luisa, con lágrimas en los ojos, se limitó a decir que no podía hablar, que había cosas que pertenecían al pasado y que era mejor no remover. Esa evasiva fue para Alejo una confirmación. Su mundo se tambaleaba, y en ese temblor comprendió que el regreso de Tomás no era un hecho aislado, sino la llave que abriría la puerta a un secreto capaz de destruirlos a todos. En Valle Salvaje, la atmósfera se cargaba de tensión hasta el extremo. José Luis se hundía en su obsesión por controlar la verdad sobre el embarazo de Adriana. Rafael se aferraba al amor como a un salvavidas, dispuesto a enfrentarse incluso a su propio padre. Bárbara se consumía en silencio, incapaz de soportar el peso de lo que sabía. Matilde vivía prisionera del miedo a Victoria, y en la casa pequeña, Tomás y Luisa estaban a punto de revelar un pasado que podía cambiarlo todo. Cada mirada, cada gesto, cada palabra no dicha se transformaba en un presagio. Y todos sabían, aunque nadie lo confesara en voz alta, que el valle estaba al borde de una tormenta que arrasaría con todo a su paso. La mañana amaneció gris sobre Valle Salvaje, como si el propio cielo presintiera la tormenta que se avecinaba. Adriana despertó con el corazón encogido, consciente de que su embarazo, lejos de traer paz, se había convertido en el epicentro de todas las tensiones. Se sentó junto a la ventana, acariciando su vientre con ternura, y se preguntó si algún día su hijo podría crecer libre de las intrigas que asfixiaban a la casa grande. Sentía amor, pero también un miedo inmenso. Cada conversación que escuchaba a medias, cada mirada cargada de sospecha, cada silencio inquietante era un recordatorio de que su maternidad estaba siendo utilizada como un arma. Rafael apareció poco después, con el rostro endurecido por las discusiones con su padre. Se sentó a su lado, le tomó la mano y le aseguró que nada ni nadie podría separarlos. Adriana quiso creerle, pero en sus ojos había una sombra de duda que lo delataba. Sabía que Rafael estaba dispuesto a luchar, pero también sabía que José Luis tenía la habilidad de desarmar cualquier resistencia. «Prométeme que pase lo que pase no me dejarás sola», susurró ella. Rafael asintió con firmeza, pero por dentro sentía un vértigo imposible de aplacar. En otra parte de la casa grande, José Luis se reunía en secreto con Victoria. El mayordomo estaba convencido de que la duquesa había encontrado pruebas sobre el verdadero padre del niño. Victoria, sin embargo, jugaba con su ansiedad. No le dio respuestas claras, solo insinuaciones calculadas, que había observado gestos extraños entre Rafael y Adriana, que Bárbara parecía esconder un secreto, que los silencios eran más elocuentes que las palabras. José Luis se desesperaba ante tanta ambigüedad, pero al mismo tiempo se sentía atrapado. Victoria le entregaba migajas de información, suficientes para mantenerlo a su lado, pero jamás la verdad completa. Y esa estrategia la convertía en la dueña absoluta del tablero. Bárbara, incapaz de soportar por más tiempo el peso de su silencio, decidió hablar con Adriana. La buscó en el jardín, donde el olor de las flores parecía contradecir la gravedad del momento. «Debes saber algo que puede cambiarlo todo», comenzó, con la voz entrecortada. Pero justo en ese instante apareció Úrsula, que con una sonrisa cargada de veneno interrumpió la conversación. «¿De qué se trata?», preguntó con falsa inocencia. Bárbara se quedó paralizada. Sentía que cualquier palabra que pronunciara en ese momento podría costarle caro. Adriana la miró con expectación, pero Bárbara, incapaz de enfrentar a Úrsula, se retractó y murmuró una excusa trivial. Adriana quedó confundida, y Bárbara, derrotada, se retiró con lágrimas en los ojos. Úrsula, satisfecha,
supo que había ganado otra batalla en su guerra silenciosa. La tensión también se hizo insoportable en la casa pequeña. Tomás, cansado de rodeos, decidió enfrentar directamente a Luisa. Una tarde, cuando Alejo salió a ocuparse de unos asuntos, la acorraló en la sala. No podemos seguir ocultando lo que nos une, dijo con una firmeza que no admitía réplica. Luisa, con la voz temblorosa, le rogó que guardara silencio, que el pasado debía quedar enterrado. Pero Tomás no cedió. Tú sabes que lo que compartimos no puede borrarse, y tarde o temprano, todos lo sabrán. Luisa palideció, sus manos temblaban mientras intentaba mantener la calma. Sabía que el regreso de Tomás no era casualidad. Había venido a reclamar un lugar en una historia que ella había intentado olvidar. Alejo regresó antes de lo esperado y lo sorprendió. La tensión en la habitación era tan palpable que no necesitó escuchar palabras para comprender que algo grave ocurría. Exigió explicaciones, pero Luisa, incapaz de hablar, rompió a llorar. Fue Tomás quien, con una mezcla de desafío y tristeza, pronunció la frase que desató el caos. Ella y yo tenemos un pasado que nunca te contó. Alejo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mujer que amaba, aquella en quien había depositado toda su confianza, le ocultaba un secreto con un hombre que ahora se presentaba como una amenaza. La furia y la traición se mezclaron en su interior, transformándolo en un hombre al borde de la desesperación. En paralelo, el triángulo de la servidumbre llegó a un desenlace inevitable. Pepa, incapaz de prolongar más la incertidumbre, confesó su decisión. Con lágrimas en los ojos, admitió que su corazón pertenecía a Martín. Francisco, al escucharla, quedó devastado. Intentó sonreír, fingir comprensión, pero su mirada lo traicionó. Estaba roto por dentro. Martín, en cambio, la abrazó con la fuerza de quien ha esperado demasiado tiempo para vivir ese instante. Los demás criados observaron en silencio, comprendiendo que en Valle Salvaje no solo los señores vivían dramas de alto voltaje, sino que también los corazones más humildes ardían en llamas de amor y desengaño. En la casa grande, la tensión alcanzó su clímax cuando José Luis decidió confrontar directamente a Adriana. La llamó a su despacho y, con una mirada helada, le exigió que dijera la verdad sobre el padre de su hijo. Adriana, acorralada, respondió con dignidad que el niño llevaba el nombre de Julio, que no permitiría que lo ensuciaran con rumores. Pero José Luis no creyó una sola palabra. Su obsesión lo llevó a insinuar que, si no decía la verdad, él mismo se encargaría de investigarla hasta descubrirla. Fue en ese momento cuando Rafael irrumpió, dispuesto a protegerla. El enfrentamiento entre padre e hijo estuvo a punto de convertirse en violencia física, y solo la intervención desesperada de Adriana logró detenerlos. Con la voz quebrada, suplicó que dejaran de usar a su hijo como un arma. Su llanto resonó en la estancia, y por un momento incluso José Luis pareció dudar. Bárbara, que había escuchado parte de la discusión desde el pasillo, comprendió que ya no podía callar por más tiempo. Su silencio no protegía a nadie, solo alimentaba una cadena de sufrimiento. Esa noche, se encerró en su habitación y escribió una carta en la que revelaba la verdad. El hijo de Adriana no era de Julio, sino de Rafael. Con cada palabra, sentía que se arrancaba un pedazo del alma, pero también experimentaba un extraño alivio. No sabía aún a quién entregaría esa carta, pero estaba decidida a no destruirla esta vez. La guardó bajo llave, consciente de que su contenido podría cambiar el destino de todos. El destino de Valle Salvaje se encontraba en una encrucijada. José Luis se consumía en su obsesión. Rafael y Adriana luchaban por proteger su amor frente a todos. Bárbara se debatía entre confesar o callar. Victoria esperaba el momento exacto para usar la verdad como arma. Matilde vivía bajo la sombra del miedo. Y en la casa pequeña, el regreso de Tomás amenazaba con desenterrar secretos que podían derrumbar lo poco que quedaba en pie. Cuando cayó la noche, un silencio denso cubrió el valle. Pero no era el silencio de la calma, sino el preludio de una tormenta inevitable. Todos lo sabían, al amanecer, nada sería igual.